Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión de ¿estás deprimido, deprimida o tienes vida vacía? Básicamente es un curso taller de logoterapia donde busco dar algunas herramientas para enfrentar pues las diferentes realidades que abordamos, más bien para afrontar las diferentes realidades que vivimos eh, en este siglo XXI con todas las características que ya mencioné de alguna manera en el video anterior. En esta sesión voy a, primero, en un primer momento, voy a abordar de manera muy puntual lo que ya trabajamos de manera profunda en la sesión anterior, que son los diferentes tipos de depresión. Y bueno, porque esto va a servir como preámbulo para la sesión en sí misma. A partir de este momento entraremos de lleno a lo que hace la logoterapia frente a la depresión, pero es verdad que se necesitan muchas de las herramientas que hemos visto aquí en cuanto a términos médicos. Entonces, la primera parte será que un resumen o un recuento de lo que vimos en la sesión anterior. Sobre todo, será el qué es la depresión y para qué nos sirve esta información. Y en un segundo momento ya comenzaremos a abordar em, de qué manera se enfrenta o se afronta la, la depresión a través de diferentes herramientas que nos aporta la logoterapia. Y quisiera comenzar también con una lectura de este libro que vamos a trabajar en esta sesión que se llama En el principio era el sentido. Es una entrevista que le hacen a Viktor Frankl. Son reflexiones en torno al ser humano y que me parece muy importante para saber cómo hacer el paralelo entre lo que vivió Víctor Frank em, antes de vivir en los campos de concentración, em, durante y después. Esta entrevista ya obviamente es mucho tiempo después de haber salido de los campos de concentración, pero nos da la pauta, me parece, para reconocer la grandeza del ser humano en términos de cómo lo afirma él mismo, no es lo que nos ocurre o no es la serie de eventos que vivimos lo que nos hace ser quienes somos, sino la actitud frente a ellas. Y bueno, pues comparto esta contraportada que dice así. Alguien como Víctor Frankl, cuya primera crisis existencial le sobrevino a una edad muy temprana, como la que tenía Wolfgang Amadeus Mozart cuando compuso su primer minué, ha tenido que dejar forzosamente su impronta en el siglo XX. Bueno, ya sabrán en qué siglo se escribió este libro y bueno, ahora estamos en el siglo XXI. Y sigue siendo igual de, eh, ¿cómo decirlo?, de importante y de actual su aporte. Bueno, sigo la lectura. El siglo del replanteamiento de todos los valores. Así se le conoce al siglo XX, ¿verdad? Habrá que releerlo en el siglo XXI de la misma manera. De la aceleración vertiginosa de todos los procesos y de la decadencia de las costumbres, sometidas a una constante manipulación cotidiana. En su camino hacia la inmortalidad intelectual, Viktor Frankl tuvo a su favor, a diferencia de Mozart, haber vivido hasta la vejez con buena salud física y mental y una actividad incansable, incluyendo algunos años en los campos de concentración de Hitler, así como haber sido capaz de dedicar su vida exclusivamente a un pensamiento fundamental. Con una fuerza de penetración incomparable, Frank pasó toda su existencia hablando de algo que antes de él parecía innecesario tener
que explicar a los demás, que la vida tiene un sentido, que ese sentido no es una imaginación propia de cada persona, sino que realmente existe. Podemos, pues, aplicar a Frank la famosa frase de Goethe: en el principio era el sentido. El presente libro incluye dos conversaciones entre Frank y Franz Kreuzer, uno de los más prestigiosos periodistas austriacos de la actualidad, y dos textos fundamentales de Frank. Entonces, bueno, eh, uso esta contraportada, este resumen, para pues confirmar que a partir de esta sesión buscaremos, eh, profundizaremos, reflexionaremos y encontraremos algunas respuestas en torno al sentido de vida para poder afrontar de manera pues más saludable una posible depresión de tipo existencial. Y bueno, sin más, continuamos con esta apasionante sesión, bueno, que se me ha hecho apasionante porque pues vamos a comenzar a trabajar en el entorno logoterapéutico. Como señalé al principio, haremos un recuento, un resumen de la sesión anterior que nos va a servir de vínculo para la sesión presente. Entonces, hablamos en la sesión pasada de los diferentes tipos de depresión para cuestiones didácticas, pues rápidamente son tres: la depresión bioquímica, la psicológica y la depresión de tipo existencial. Sabemos que el espíritu no se enferma, pero sí puede haber ocasiones en que nuestras herramientas espirituales se ven disminuidas debido a alguna situación que nos rebasa en su momento. ¿Cómo podemos visualizar una depresión en términos muy generales? Em, la persona se ve triste y se percibe triste. Hay una alteración psicomotora, es decir, nos volvemos lentos, lentas frente a situaciones que antes respondíamos de manera rápida. Incluso nuestros reflejos se ven disminuidos. Eh, nuestro afecto positivo se ve disminuido, es decir, somos, volvemos un poco incapaces de expresar nuestro cariño, nuestro amor a quienes nos rodean, comenzando por la familia y obviamente en el entorno social nos aislamos. Hay alteraciones de ritmos biológicos, la persona pierde el apetito y regularmente empieza a haber alteraciones del sueño. El sueño se ve interrumpido o no se duerme, o se duerme demasiado durante el día, siempre está cansado, está mm, aislado, aislada la persona y que bueno, que es una alteración de sus ritmos biológicos. Hay una posibilidad de presencia de síntomas somáticos, es decir, de mucho dolor. Se tiene conocimiento de que un 80% de los pacientes que piden ayuda a un terapeuta o a un psiquiatra van precisamente porque ya sienten dolor en diferentes partes del cuerpo o en todo el cuerpo. Y otro elemento que señalan una poca presencia son las crisis psicóticas. Esto no propiamente forma parte de un cuadro depresivo y como es poco frecuente
que por este aspecto se acuda a la terapia, bueno, pues no se le considera tan importante o tan relevante en el cuadro general de la depresión. Vamos entonces ahora a algo que en logoterapia es bien, bien importante, abordar este tema desde el ser humano completo y todas sus dimensiones. Em, a esto le vamos a llamar una hipótesis integrativa antropológica de los trastornos afectivos. Es decir, estamos suponiendo que a una persona dentro de este marco, dentro de este cuadro, una persona integral con su dimensión física, psicológica y espiritual, eh, que puede presentar de alguna manera un cuadro depresivo y que necesitaría apoyo, no solo terapéutico, sino incluso, como ya se señaló, farmacológico en la sesión anterior. Entonces, que esta hipótesis integrativo antropológico sería pérdidas tempranas. Se señala que las pérdidas de papá o mamá pueden llevarnos a cuadros depresivos, que nos marcan de manera importante. Las pérdidas de algún hermano o hermana también, que pueden llevarnos a una depresión. Y hablamos de pérdidas tempranas, ¿verdad? Hay aspectos, como veíamos también, de la herencia. Una persona puede tender a la depresión porque su familia más cercana, hablando de mamá, papá, tenía esta misma situación. Otro aspecto general será eh, a qué género pertenece la persona. Se dice que 3 a 1, es decir, hay más mujeres que presentan depresión, menos hombres, y también depende de la etapa de vida. Una mujer que está presentando su menopausia puede tender a la depresión por muchos factores. Eh, Se pasa a una nueva etapa de vida, el cuerpo cambia, es como una nueva adolescencia en la mujer y va perdiendo autoestima, va perdiendo hormonas, en fin. Por eso es que hay una referencia, un elemento dentro de la medicina que dice, bueno, 3 a 1, generalmente son más mujeres las que presentan la depresión después de los 50 que los hombres y más hombres después de los 40 y que mujeres, pero allí pareciera que no es tanta la diferencia porque en la bibliografía no hay una referencia como después de los 50 que son 3 a 1. Eh, Otro elemento que puede marcar una depresión es la red de apoyo social. Es más fácil que caiga en una depresión no contenida una persona que no tiene vínculos fuertes de amistad o familiares, que aquella que eh, pues empieza a pedir ayuda desde su red más cercana, familia, hasta su red más lejana, por decirlo de alguna manera, que serán los amigos. Eh, Entre más grande sea la red de apoyo de una persona, la posibilidad de salir adelante de una depresión, pues es mayor. Y entre menos red de apoyo tenga, red de apoyo social, pues será menos fácil para la persona. Por otro lado, tenemos el temperamento afectivo. Hay personas que pues son bastante acotadas a sí mismas. Pongo de ejemplo, bueno,
el eneagrama se maneja como personalidad 5, eso es otro tema, pero que a los científicos, ¿no? Que estos seres humanos que básicamente viven de la racionalidad y les cuesta muchísimo trabajo relacionarse con otros. Son poco expresivos y no permiten tampoco abrazos, ¿no? Eh, eh, Su expresión afectiva es que es muy poca. Entonces, pues ellos son, y digo, no es por etiquetar es solo científicos, sino hay personas que así son, que es muy difícil que expresen su afecto y que reciban afecto. Entonces, este temperamento también te puede ser un elemento para vivir o no una depresión con más dificultad o con menos dificultad. Y bueno, para terminar este resumen, em, en términos médicos se dice que hay una disfunción límbico-encefálica, que no es otra cosa sino el compromiso de nuestro sistema nervioso central durante un episodio de depresión o un episodio que se llama también afectivo. Em, si ustedes han conocido o han vivido en la propia piel la depresión, pues sabemos que este, es verdad que nuestro sistema nervioso central se altera y una vez que acudimos a la terapia eh, o a la psiquiatría, nos ponen especial atención o especial énfasis en el cuidado del sistema nervioso central. Incluso algunos terapeutas nos sugieren algunas, algunas vitaminas, algunos elementos que nos ayuden a proteger, como el complejo B, nuestro sistema nervioso central. Y vamos un poco entrando al terreno del cuestionamiento humano. Cuando una persona se comienza a sentir diferente a como ha sido regularmente, pues empieza a preguntar, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué he perdido el apetito? ¿De qué estoy enfermo o enferma? Y también el entorno familiar, los amigos empiezan a preguntar, bueno, ¿y a esta persona qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi amigo? Es diferente, se ve diferente a la persona que conozco. Eh, ¿Qué hay que hacer frente a esta situación? Obviamente lo he señalado en la sesión anterior y lo recalco en esta sesión actual, es bien importante pedir ayuda. Alguna vez una tanatóloga me dijo, pide ayuda, tal vez te la den. Eh, y esta frase me quedó grabada porque es verdad que también eh, nuestro instinto humano, nuestra em, supervivencia nos lleva a buscar a las personas que nos darán la mano y nos podrán ayudar. Regularmente, esa es la riqueza humana que también descubre Víctor Frank, ¿no? Em, Cuando nos acercamos a otro ser humano que ha vivido una situación similar, eh, es capaz de darnos la mano y de conectarnos con un especialista, ¿no? Entonces, pues ya entre esta red social que nos contenga, podemos tener un primer contacto terapéutico y que está eh, señalado en los elementos para cualquier terapeuta o psiquiatra, dar un primer contacto tranquilizador, explicar de manera clara y
y relajada, que la depresión es verdaderamente una enfermedad. Y así como las anginas se pueden visualizar, em, se inflama la garganta, está irritada, está inflamada, este, nos puede dar fiebre, bueno, de la misma manera, y tiene un periodo para poderse curar. La depresión, ya hemos dicho todas sus características, tiene todos estos aspectos y debe ser tratada. Y el tratamiento pues requerirá, dependiendo de la persona, de 3 a 6 meses, de 6 meses a un año, depende, es súper variable y depende también de qué lo llevó a esa depresión. Eh, ¿Qué podemos hacer con esta información? En primer momento, una alianza terapéutica. Esto es el objetivo principal. Cuando el terapeuta o el psiquiatra descubren valoran en la persona que está pasando por una depresión, lo primero que va a pedir a la familia es ayuda o apoyo de contención para poder sobrellevar al paciente de una manera más sana. Que vigilen su apetito, que lo inviten a comer aunque no tenga hambre, que bueno, se vaya a través del tratamiento, pues se vaya observando también el sueño, pues que es importante que lo recupere. Y obviamente em, vamos a tener dos opciones para ayudar a sobrellevar la depresión. Una de tipo psicoterapéutico y la otra eventualmente, que se tendrá que presentar en algunos casos, la psicofarmacología o la psicofarmacológica, es decir, darle algún medicamento necesario. Eh, Tanto Víctor Frank en su momento señalaba que no solo un psiquiatra está cualificado para hacer este tipo de valoración, como en la actualidad pues está bien visto que se lleven a la par, em, sobre todo en casos agudos, emergentes, estas dos herramientas, la psicoterapia y el medicamento que requiere el paciente. Em, en este taller solo me abocaré al tipo de depresión existencial. Por lo tanto, no tocaré ninguno de los temas farmacológicos, ninguno de los elementos que se pueden suministrar, pero que solo puede dar un psiquiatra o un médico, ese sí, un médico cualificado. Eh, en este curso taller solo me abocaré al tercer tipo de depresión, que es una depresión existencial, pero que reitero, una vez que se ha ubicado y que se ha diagnosticado adecuadamente esta depresión, sí es necesario que la persona acuda a los profesionales de la salud para que tenga las dos alternativas en sus manos, tanto la psicoterapia como eh, los medicamentos necesarios. Pues ahora sí vamos a entrar en el terreno de la logoterapia frente a la depresión. Para ello, quisiera ir desmenuzando esta frase del propio autor de la logoterapia, Víctor Frank, que dice, el ser humano es un ser empeñado en la búsqueda de sentido, del logos, y ayudar al ser humano a encontrar ese sentido es un deber de la psicoterapia y es el deber de la logoterapia. Eh,
¿Qué es el logos para Víctor Frank y en general? Sabemos que logos es una palabra de origen griego que tiene varias acepciones. Puede ser argumentación, razonamiento, eh, sobre todo eso, ¿no? En el caso de la logoterapia, se ocupa como una capacidad humana de la razón, una capacidad humana de razonamiento. Esa sería la primera palabra que desmenuzaría o que sacaría a colación. Entonces, vamos teniendo como un elemento importante aquello que nos humaniza. En la logoterapia será el razonamiento y la razón es una herramienta espiritual. Otro elemento es la psicoterapia que menciona en esta frase Víctor Frankl. Pues sabemos que existen tres escuelas muy importantes de Viena. La primera es fundada por Freud, la segunda por Adler y la tercera, que es cada vez menos citada, la de Jung. Em, la primera escuela, la de Freud, pues hace más referencia a la dimensión sexual y a la búsqueda de más bien a la voluntad del placer. Adler va a hacer más referencia a la voluntad del poder y Víctor Frankl nos hará alusión a la voluntad del sentido. Jung es más visto en la dimensión social y en este sentido un poco contrapuesto con la voluntad del poder. En general, a la logoterapia se le conoce como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Sin embargo, Frank asegura en este libro que le cité al principio que él la reconoce como la tercera orientación vienesa de psicoterapia. Este es la manera adecuada que presenta Víctor Frank para nombrar a su psicoterapia. Y bueno, aquí también para comprender mejor el abordaje que da la logoterapia a la depresión, que no es lo único que atiende, pues, pero en este taller es en lo que nos abocamos. Me parece interesante la, em, em, la parte didáctica para comprender el abordaje que nos da Frank para para este tema de la depresión. Entonces, bueno, primero habrá que comprender que Freud aborda de manera más importante, aunque no exclusivamente, la dimensión sexual. Por eso se aboca también a la voluntad del placer, la voluntad humana del placer. Adler se aboca más a la dimensión social que agrega a la dimensión sexual y se aboca más a la voluntad del poder. Y bueno, aunque de manera muy ambigua, Jung en su tiempo hace algo completamente novedoso, pero también ambiguo, que es hablar de la dimensión religiosa. Ya como elementos extras que no necesariamente psicoterapéuticos, pero que sí son contemporáneos, vemos a Fromm, a King y a Wilhelm Reich. Perdón, me están distrayendo aquí. Ellos hablan sobre todo de la dimensión social, aunque Frank aseverará que no exclusivamente de la dimensión social, sino abordarán más el tema del marxismo, que en su tiempo, por la connotación social, política, económica, pues era importante abordar para establecer al ser humano en un contexto concreto. Entonces, King lo vemos más en teología, como
precisamente un estudioso, pero también un humanista que busca darle un lugar central a la persona en cuanto a la reflexión del Evangelio. Y bueno, a Fromm y a Wilhelm Reich, pues los hemos visto más también en la cuestión humanista, pero que pues sobre todo buscan mm, de alguna manera socializar la afectividad humana. Eh, Por allí iría las diferencias de la psicoterapia y de los contemporáneos de Viktor Frankl. Para este momento quisiera leer del libro que he recomendado ampliamente en esta sesión, que le da título a la misma. En el principio era el sentido. Viktor Frankl le responde al periodista Kreuzer eh, de manera muy clara lo que piensa respecto a Freud y Adler. Recordemos que tiene una relación muy cercana con Freud, se cartean de tal manera que Freud se graba la dirección de Viktor Frankl y el día en que se encuentran, Viktor Frankl se presenta a Freud y él le repite su dirección para hacerle saber pues que recuerda quién es y que han estado intercambiando correspondencia. Esto significa que ambos intercambiaron su postura respecto a su propia escuela y que conocían el pensamiento uno del otro. En cuanto a Adler, pues Adler expulsa a Viktor Frank de su escuela porque le señala que hizo alguna, eh, algunas prácticas poco ortodoxas y bueno, en realidad la escuela de Frank era demasiado, entre comillas lo pongo, humanista para su tiempo. Y recordemos que Freud tenía una terapia en el diván que era muy impersonal, eh, muy fría de alguna manera. Y Frank involucra no solo el aspecto médico, sino también el humano. Y el plus será este análisis existencial que va descubriendo las herramientas espirituales de cada persona. Dicho lo anterior, eh, Víctor Frank le responde a Krauser a una pregunta que le hizo. ¿Hasta qué punto sería usted el protocolo de los éxitos del psicoanálisis y de la psicología individual? ¿Qué ha quedado en usted del conjunto de éxitos de este medio siglo a 3/4 de siglo? ¿Qué cree usted que queda de Freud y Adler que también se confirme en su teoría? La respuesta de Frank dice, no me cansaré de repetir que el psicoanálisis de Freud no solo es el punto de partida histórico de todas las psicoterapias actuales y futuras, sino que seguirá siéndolo. Pero, al mismo tiempo, también hay que decir que, tal como sucede con los cimientos de una obra, cuando se levanta un edificio sobre ellos, se sustraen cada vez más de las miradas, es decir, se entierran. El psicoanálisis y la psicología individual han sobrevivido y como sea, sobrevivirán, pero debemos superarlas. Hay que ir más allá. Y bueno, pues esta es la postura de Viktor Frankl frente a Adler y Freud, que me parece por demás relevante, ya que, como hemos visto de manera didáctica muy sencilla eh, en la diapositiva anterior, pues cada escuela tiene su objeto de estudio dentro de la persona humana y desarrolla un elemento muy particular, como ya hemos visto, la voluntad del placer, la voluntad del poder y la voluntad de sentido.
esta última, que es la que aborda de manera sustancial la logoterapia. Dicho lo anterior, entonces, pongo en contrapartida a Jung con esta frase: la neurosis es el sufrimiento del alma que no ha encontrado sentido. También se contrapone ampliamente a la logoterapia esta frase, ya que, por un lado, y quiero hacer un énfasis especial en esto, hoy está reconocido ampliamente que la depresión es una enfermedad y como tal debe atenderse. Em, la neurosis es algo diferente, es una manera de estar frente a una situación, pero no es propiamente em, algo que atienda la logoterapia. Em, en este sentido, Viktor Frankl asegura que la neurosis, al no ser parte de, o que no tiene un componente radical en la, perdón, en la depresión, entonces, pues, cobra otro sentido en el tratamiento logoterapéutico. Em, Curar un dolor que no es una enfermedad. Buscar el sentido de vida. Curar un dolor que no es una enfermedad es una frase de Frank también en este libro. En el principio era el sentido. Em, la búsqueda del sentido de vida puede aparecer en todas nuestras etapas de vida. Y en cada una de ellas podemos encontrarlo de diferentes maneras. De ahí que, afirma Viktor Frankl, una persona que lucha por conseguir dar sentido a su vida no es neurótica, no está enferma. Por ejemplo, un adolescente que se pregunta cuál es el sentido de mi vida en este momento, pues es muy válido. Y no será una enfermedad el que busque, ni será una neurosis que busque sentido de su vida en esta etapa. Tampoco lo será para una mujer de 50 años o de más edad que ya no está en una vida fértil, que sus opciones de vida se han transformado. Tampoco será una neurosis porque en ese contexto sociohistórico, en ese contexto cultural, tiene que vivirse y encontrarse. Entonces, por ello contrapongo estas dos frases, ¿no? Em, Jung se queda corto al afirmar que la neurosis es el sufrimiento del alma eh, porque no se ha encontrado un sentido. Viktor Frankl asegura que una persona que busca darle sentido a su vida no es neurótica, no está enferma y que esta búsqueda es siempre legítima. Y en contrapartida al alma, que será este principio vital, lo que, pues eso, identifica la vitalidad tanto de una planta, de un animal, como de un ser humano. En contrapartida, él hablará del logos, que nos hace precisamente humanos, que es lo que nos da una identidad humana. El logos es esta capacidad de razonar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo y lo que busco. De tal manera que entonces eh, el ser humano en un determinado momento, frente a una crisis existencial, frente a una pérdida temprana, frente a una enfermedad terminal,
tiene que hacer uso de sus recursos espirituales, pero no los puede emplear si no los conoce. Eh, no puede liberarse de algo que no sabe que lo está encarcelando. Por ejemplo, una mujer que vive sometida a su marido, pero que culturalmente le han enseñado que ella debe obedecer o vivir de tal manera su rol de esposa, no sabe que tiene que liberarse de esa situación porque la está enfermando, porque ella misma está guardando resentimientos hasta que llega a su propio cuerpo, como lo hemos visto en la depresión, hasta que su propio cuerpo le grita algún tipo de dolor, de enfermedad, de gastritis, colitis o constante cefalea. Hasta entonces ella se cuestionará cosas y tal vez, solo tal vez, llegue a pensar que tiene que liberarse de X o Y situación. Y no solo tendría que plantearse la liberación de esa situación, sino para qué se querría liberar. Entonces, la logoterapia habla de la libertad de mano de la responsabilidad. Somos libres para ser responsables. ¿Y a qué le respondemos? Porque la responsabilidad es esta habilidad de responder a nuestro momento histórico. Eh, la responsabilidad es la habilidad de saber responder a nuestra situación histórica presente, a nuestra propia biografía. ¿Y cómo lo traduce o cómo nos ayuda la logoterapia a ir respondiendo a, a estas situaciones, a ¿cómo le llamaríamos? A la pregunta existencial del momento o de la etapa que estamos viviendo? Bueno, pues es a través de la intención paradójica. ¿Qué es esto de la intención paradójica? Dice Víctor Frank, la intención paradójica es que el paciente desee o realice aquello que hasta entonces ha temido tanto. Aquí les voy a poner un ejemplo. Eh, yo no le digo al paciente, señala Víctor Frank, tenga más agorafobia, sino que le digo, ¿qué tal si en lugar del miedo que tiene al infarto y que ha trasladado a la agorafobia, se propusiera pensar lo siguiente? Hoy saldré y haré que me dé un infarto, uno de miocardio y otro cerebral. Saldré y mostraré a la gente de la calle cómo se pueden sufrir 10 colapsos seguidos. Verá usted cómo el paciente empezará a reír interiormente. En ese momento, con ello se ha ganado un distanciamiento. El paciente ya no es su síntoma, sino que tiene un síntoma. Ya no es un neurótico, sino que tiene una neurosis y puede manipularla. En este sentido, podemos afirmar entonces que la intención paradójica va de la mano del sentido del humor. Qué necesario y qué ventaja tendríamos cuando nos encontramos en una situación adversa, el poder reír de nosotros mismos, de nosotras mismas, el poder salir de esa situación a través del sentido del humor y atrevernos a hacer aquello que tanto miedo nos ha dado y que tal vez nos ha paralizado. Pues hasta aquí es un primer par de elementos para abordar sobre todo em, el tema de la depresión con un elemento primero de la logoterapia. Como punto final para este primer momento de la logoterapia frente a la depresión, quisiera enfatizar dos capacidades humanas, pues que también tienen que dársele a conocer a la persona, al paciente que se ha em,
diagnosticado o que se ha evaluado, valorado con depresión. El ser humano tiene en sus manos estas dos capacidades: la capacidad de autotrascendencia y la capacidad de autodistanciamiento. La capacidad de autotrascendencia es precisamente la, la manera en que podemos dejar este planeta con una herencia eh, que, que va más allá de nuestra biología y razón. Es aquella huella que vamos dejando a través de nuestros vínculos, a través de nuestras relaciones con la alteridad, con el otro. Mm, La simple intención paradójica, el hecho de atrevernos a hacer aquello que nos da miedo, ya es un momento de autotrascendencia. Nos rompemos con nuestros propios límites, nos atrevemos a vencernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y nos trascendemos. Eso es en la vida presente. Y en la vida después de esta vida, pues es aquello que pudimos dejar en la vida de otros. Entonces somos capaces de dejar algo de nosotros en los otros. Y el autodistanciamiento precisamente es esta capacidad que tenemos de alejarnos un poquito de lo que nos está doliendo, de lo que nos está eh, atemorizando, de aquello que nos ha dejado sin palabras o sin argumentos, y ver como si fuéramos meros espectadores esa situación para poder evaluar, valorar desde otros ángulos la situación. Eh, a este ejercicio, Víctor Frank le llama también que es una especie de autoenfrentamiento. No siempre tiene que ser un ejercicio heroico, sino que también se puede producir de manera irónica. Frank cree mucho en el sentido del humor y fue parte de lo que le llevó no solo a sobrevivir, sino a vivir con calidad eh, desde su etapa más tierna hasta el momento de su muerte, ¿no? También, bueno, pues dentro de los campos de concentración. Entonces, estas dos capacidades humanas sí es importante que las vayamos reflexionando y que pues te invito a que en esta sesión tú puedas descubrir y describirte a ti mismo em, en qué momentos has sido capaz de autotrascenderte, de eso de superarte a ti mismo, a ti misma, y de autodistanciarte, verte como un espectador, em, más bien tú ser espectador de tu propia vida y tomar esta distancia. Em, Creo que este ejercicio es sumamente importante porque nos ayuda a descubrir las herramientas espirituales que nos han ayudado a vivir hasta el momento presente y que nos hacen dar cuenta de qué tanto contamos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y para terminar, quisiera leer esta, esta, este testimonio que da Víctor Frank de sí mismo en esta búsqueda de sentido. Debía de tener 4 años cuando una noche, poco antes de conciliar el sueño, me asusté, o mejor dicho, me horroricé al comprender que yo también tendría que morir algún día. Pero, a decir verdad, en ningún momento de mi vida ha sido la muerte lo que ha centrado mis preocupaciones, sino más bien una única cuestión. ¿No es la transitoriedad de la vida lo que aniquila su sentido? Y la respuesta que a la postre determinó mi decisión fue la siguiente. En cierta manera, solo la muerte es lo que da sentido a la vida. Víctor Frankl. Entonces, bueno, para despedirme, creo que eh, la muerte la podemos mirar
nuevamente desde diferentes ángulos. Una como aquella que nos causa miedo y nos paraliza y puede incluso dejarnos sin sentido. ¿Para qué lucho si voy a morirme? ¿Para qué hago esto si nos vamos a morir? ¿Para qué? ¿No? El para qué. O por otro lado, decir que somos efímeros y frente a este momento breve que estamos en la vida, hay que aprovechar cada instante como si fuera el último y hay que autotrascendernos, hay que autodistanciarnos para poder encontrar aquellas herramientas, aquellos argumentos, aquella fortaleza, aquellos valores que nos han sacado adelante constantemente en nuestra vida y que nos han hecho estos héroes, estas heroínas que somos hasta el día de hoy. Finalmente, pues te comparto estas dos bibliografías que cada sesión estaré compartiendo. En esta ocasión, pues solamente te dejo el título de En el principio era el sentido, reflexiones en torno al ser humano, porque hasta ahorita yo no lo he encontrado en electrónico, pero ojalá y lo puedas adquirir, lo puedas leer, que vale mucho la pena, porque creo que es el libro que responde a muchas posturas de Frank frente a las otras dos escuelas contemporáneas. Y por otro lado, te dejo esta bibliografía de su hija, Gabriele, que hace una recopilación de los escritos de juventud de Frank, que me parece por demás importantísimo para ver toda la evolución de Víctor Frank desde su juventud hasta cuando ya adquiere el nombre como logoterapeuta. Em, este último sí te lo compartiré en electrónico a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, como siempre, espero tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas y te dejo un fuerte abrazo esperando que el sentido sea siempre parte de tu vida y que la libertad sea algo que vayas conquistando día a día. Hasta pronto.